Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Mi Young de la iglesia Hammam en Chuncheon. Debido a la enfermedad y la depresión, solía temer a la muerte, pero conocí a Jesús y me dio esperanza en la vida eterna. Me gustaría compartir esta gracia con ustedes. Cuando era chica, yo era una persona muy tímida y tranquila, pero como sonreía todo el tiempo, pensaban que era una persona alegre. Pero era todo lo contrario. En verdad, por dentro estaba muy deprimida. Esto era por la violenta actitud que tenía mi papá. Ningún miembro de la familia podía predecir quién iba a ser su próxima víctima, por eso siempre vivíamos con miedo. El terror que sentía era tan grande que no podía respirar. Me acuerdo que cuando tenía 10 años, empecé a pensar sobre la muerte cuando veía a mi papá infligir violencia física. ¿Qué pasará conmigo después de que me muera? ¿Es dolorosa la muerte? Mis dudas sobre la muerte llevaban a pensar sobre el infierno. Es así que sufrí de depresión que no entendía. Cuando tenía 20 años, la guerra del Golfo estaba en las noticias. Esta guerra, que estaba entre los Estados Unidos e Irak, me hizo tener demasiado miedo a pesar de que estuviese sucediendo al otro lado del mundo. Esto era porque pensaba que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Estuve aterrorizada por mucho tiempo. Porque estaba siempre ansiosa e insegura de mí misma, me fue cada vez más difícil mantener relaciones con los demás. Como estudiante y adulta no tuve amigos y hasta pasaba el tiempo sola. Me casé, pero las cosas no mejoraron. Mi depresión empeoró y comenzó a manifestarse. Mi marido trabajaba hasta tarde, es así que pasé la mayoría del tiempo sola. Mientras mi tiempo de soledad crecía y se repetía, me frustré más que no lo pude soportar. Un día había visto en las noticias que alguien había muerto de depresión, y me pregunté, ¿tendré depresión yo también? Es así que el temor a la muerte vino en mí. Por tanto, le conté a mi marido las noticias y mi estado emocional, pero él no pensó que era algo para preocuparse. En ese tiempo tenía hipotiroidismo y aritmia. Pero después del embarazo, mi salud empeoró. Mi aritmia se agravó tanto que no podía respirar. Varias veces al día sentía que me estaba muriendo y por esa sensación no podía dormir bien de noche. Por 10 meses fui hospitalizada regularmente. Pero el problema más grande no era mi estado físico, sino mi corazón. El mundo me parecía sin sentido y vacío, que no podía llenar mi corazón con nada. Ni el honor, ni el dinero, nada me hacía feliz. Un día mi marido me mostró un fajo de dinero y me preguntó, «Mira esto, ¿no te hace esto feliz?» Y le respondí honestamente diciendo, «No, no me hace feliz». Después del trabajo, mi marido me ayudaba a bañarme. Habían días en que no podía salir de la cama y cuando iba a visitar a mis suegros no podía moverme de la cama por una semana. Hasta comer era doloroso para mí. Es por eso que lloraba en la mesa. No podía ni siquiera cuidar de mi hijo recién nacido, y lo peor era que no tenía ni la voluntad de querer cuidarlo. Mis pensamientos estaban llenos de imágenes de asesinar a alguien con el cuchillo de la cocina o de tirarme de una ventana. Tenía miedo de seguir estos pensamientos a cabo, que traté de todo para olvidarme de ellos. En ese momento no sabía sobre el mundo espiritual, pero sentía que alguien me estaba controlando. Y yo continuamente trataba de negar estos pensamientos que me impodían. Luchar contra estos pensamientos era una completa agonía. Repetidas veces me mandaron al hospital en la ambulancia por problemas respiratorios repentinos, y mi marido pasó alrededor de 100 días al año en el hospital por mí. Me hicieron un chequeo médico completo y examinaron si tenía alguna enfermedad rara, pero no apareció nada y finalmente terminé viendo al psiquiatra. El doctor vio mi ficha y vio que había marcado cristiana como mi religión. Entonces él me preguntó, ¿tu marido te trae problemas? Y le respondí que no. Entonces el médico me dijo, si tienes alguna preocupación, entrégaselas a Dios. Me quedé impactada cuando el médico me dijo, Young, pareces una niña de 16 años. Yo sabía que no era buena estudiante en el colegio, es así que pensé que era un poco más lenta que los demás para aprender. Pero cuando el doctor me dijo su diagnóstico, realmente no lo quería admitir. Mi estado mental cada vez empeoró más. Mis ansiedades terminaban controlándome completamente. Tenía que gastar $1000 al mes por mis medicamentos y tenía tanto miedo de comer cualquier cosa. Esto era porque pensaba que los aditivos que le ponían a las comidas podía ser tóxico. Y cuando teníamos que mudarnos, insistía de que fuese de un edificio de un solo piso porque tenía miedo de que se rompiera el ascensor o que colapsara el edificio por tener más de un solo piso.
Cuando caminaba por la calle, tenía tanto miedo de que las cañerías de gas que estaban en los subsuelos explotaron debajo mío. Cada vez que viajaba a visitar a mi mamá, a pesar de que ella viviera a unas horas de mí, siempre iba en avión. No podía viajar en micro porque tenía miedo a los accidentes de tráfico. A pesar de que también me estaba preocupada cuando viajaba en avión, era mejor preocuparse por 40 minutos que por 3 horas. En ese tiempo, mi familia pensó que no iba a vivir por mucho tiempo o que si lo hacía, no iba a poder vivir como una persona corriente. La depresión y el miedo a la muerte era mi problema más grande y amenaza real que me atacaban con toda clase de pensamientos. Entonces, si me muero, ¿a dónde iré luego de la muerte? La sombra de la muerte siempre estaba en mi mente y la cuestión sobre el cielo y el infierno era un tema desesperante para mí. El miedo al infierno nunca se iba de mi mente. ¿Cómo podré escapar del infierno? Si el cielo de verdad existiese, ¿qué debo hacer? Mis problemas más grandes eran ser libres de mis ansiedades, la depresión, el miedo de la muerte y la pregunta de qué pasaría en el más allá si uno realmente existiese. Todas las noches a las 10 p.m. iba a un grupo de oración con un suero intravenoso unido a mi brazo, pero mis problemas no se solucionaban. Me preguntaba si era por falta de mi fe, o si la oración estaba careciendo, o tal vez porque mi servicio le faltaba mucho. Como mis problemas seguían conmigo, yo me seguía culpando por ellos, y eso hacía que sufriera aún más. En ese tiempo, mi hermana mayor estaba asistiendo a la iglesia Hammaum de Chuncheon. Le conté a mi hermana sobre mis frustraciones y le pedí consejos. Estaba realmente desesperada, pero mi hermana comenzó a compartirme cosas asombrosas. Ella me decía que Jesús fue una figura histórica importante y que es un personaje real. Estaba realmente sorprendida por lo que decía. ¿Que él es real? ¿Que es un personaje real? Entonces puedo ser salva. Todo este tiempo no pude creer en muchas cosas porque no tenía evidencia para creer, pero la palabra real hizo que todo se hiciera verdadero en mí. Si Jesús fue un personaje real que vivió en esta tierra, entonces era verdad que él podía resolver todos mis problemas. Solía pensar que él era una persona imaginaria. Solía cuestionarme esto aun cuando estaba yendo a la iglesia, pero el hecho de que él fue una figura histórica puso fin a todas mis dudas. Luego de eso, comencé a asistir a la iglesia con mi hermana y poco a poco la palabra de Dios me fue sanando. Un día, un hermano me compartió sobre la palabra de Dios. Me habló sobre la resurrección y de ser una nueva criatura. Las palabras más asombrosas quedaron grabadas en mi corazón y oído. Jesús no solo era una persona real, sino que también asombrosamente resucitó entre los muertos. Su resurrección fue la prueba para confirmar la existencia del Dios invisible y que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. En el momento que el mundo espiritual invisible se hizo real, sucedieron cosas increíbles. Escuché que cuando Jesús murió en la cruz, mi viejo hombre murió junto a él, y que cuando Él resucitó entre los muertos, nosotros nos convertimos en una nueva criatura. Con estas palabras, mis largas enfermedades mentales desvanecieron. La ansiedad, depresión y los miedos ya no eran míos, sino que pertenecían a mi viejo hombre. Cuando Jesús murió, la depresión también murió junto a la cruz. Cuando Jesús volvió a vivir, también volvió a vivir como una nueva criatura. La persona que solía sufrir por miedo a la muerte y al infierno ya no era más yo, sino el viejo hombre que murió en la cruz. Y la nueva criatura que volvió a nacer no temía la muerte. Jesús era mi cabeza y yo estaba completamente unida a Él como una ser santa. No solo eso, sino que era una persona que estaba siempre feliz. Ya no era una persona que vivía en depresión. Por la muerte y resurrección de Jesús, fui creada como un nuevo ser. Esta era mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad solo podía ser descubierta en Jesús. Esa vida que era arrastrada por los pensamientos de Satanás se había acabado. Amén. Esa vida que se menospreciaba y se sentía inferior se había acabado. Amén. La resurrección de Jesús no era simplemente la resurrección de Jesús, sino también era mi resurrección. Amén. Yo era una persona apreciada en Jesús que no le faltaba nada. Porque Jesús triunfó sobre el poder de la muerte, yo también triunfé sobre el poder de la muerte. Porque Jesús es el dueño de los cielos, yo también soy poseedora del reino de los cielos. Amén. Yo no era una persona que temía la muerte, sino un ser que amaba la vida eterna. Esta era mi verdadera identidad. Amén.
Estaba muy feliz. Toda mi vida fui cautiva y esclava al temor de la muerte, por medio de la presión y las ansiedades, pero fui completamente libre por medio del Evangelio de la Resurrección. Mi perspectiva solo cambió a las cosas eternas. Ahora solo me enfoco en el reino eterno de los cielos y solo miro a Jesús y no a mí. El Evangelio me salvó. Jesús resucitado es el dueño de mi vida, mi cuerpo y mi corazón le pertenecen a Jesús. El Evangelio cambió absolutamente toda mi vida. Me siento sola. Estoy sola. Las personas me odian. Yo era cautiva de este tipo de pensamientos, pero me di cuenta de que estaba siendo engañada. Esta no era yo, sino el diablo que me hacía esclava de esos pensamientos. Cuando me di cuenta que Satanás mantiene a las personas como esclavos toda su vida, ya no podía ser arrastrada por ese tipo de pensamientos. Nada podía mantenerme cautiva, a menos que sean pensamientos que Jesús me da. Esto es porque le pertenezco al Señor Jesús. Amén. Ahora puedo comer todo. Antes solo podía vivir en el primer piso, pero ahora me mudé al 8º piso. Y ahora puedo disfrutar de la naturaleza que Dios me dio en este alto edificio. Antes tenía miedo de caminar en la calle, pero ahora tengo la licencia de conducir. Ahora, a donde quiera que conduzco, comparto el Evangelio. Se siente tan bien conducir que nunca supe que se sentía porque solo caminaba. Antes no podía ni cuidarme a mí misma, por eso no podía hacer nada sin la ayuda de otros. Pero ahora puedo estar a cargo de una casa como una ama de casa experta. También el Señor me otorgó salud, y es así que a pesar de que esté moviéndome todo el día con muchas cosas para hacer, no termino cansada, y además se me hizo el gozo de poder servir a los demás. Algunas personas me preguntan si no termino muy exhausta luego de servir a tantos invitados a la vez. Pero actualmente estoy muy feliz y gozosa que amo poder estar sirviendo a tantas personas. El Señor me salvó de una vida insignificante con el Evangelio de la Resurrección. De otra manera no existiría el hoy, pero Él me dejó vivir como su hija, llena de esperanza y gozo. Lo único que podía curarme era el Evangelio. Luego de que mi mente y cuerpo fueron restaurados, naturalmente pude cuidar de los demás. Un día conocí a una señora quien sufría de depresión severa. Aun cuando la iba a visitar, ella se quedaba acostada sin prender la luz. Como yo había experimentado ese tipo de depresión, lo primero que quise era consolarla. Escuchaba lo que ella me decía y éramos de un solo corazón. Luego ella abrió su corazón para escuchar el Evangelio y ahora ella recuperó su salud y está bien pasando su tiempo con la comunidad. Además, hay un centro de tratamiento contra el cáncer conocido cerca de donde vivo. Un padre de los miembros de nuestra iglesia fue hospitalizado allí. Este padre nunca sonreía porque había quedado herido por el hecho de no poder recibir mucha educación. Cuando le conté que yo siempre era la peor en clase, se rió. Entonces yo le dije, por favor, mejórese. Tiene a 1000 personas con quien compartir el Evangelio. Entonces él me respondió, ¿cómo puedo yo evangelizar a otros? Después de eso, empecé a pasar tiempo con él y me hice su amiga. Así es como abrió su corazón. Él comenzó a sonreír y me dijo que soñaba con Jesús todos los días. Una vez lo desperté de su sueño y me dijo, ¿por qué me despertaste? Estaba encontrándome con Jesús. Él recuperó su corazón y mente que comenzó a hacer chistes también. A pesar de que estaba sufriendo de dolor físico, él estaba en paz hasta el día en que fue al cielo. Por el Evangelio que me salvó y me dio gran seguridad, preparé bebidas y café para ir a los campos y hospitales con los miembros de la iglesia, para que el Señor nos haga conocer más almas para compartir el Evangelio. Ahora comparto con los miembros de la iglesia con todo mi corazón. Empezamos en una casa con un solo cuarto, pero ahora Dios nos dio un lugar más grande para poder estar al servicio de los demás. Compramos una máquina de café y preparamos muchas sábanas. Todo está preparado para que podamos tener comunión sin importar cuántos seamos. Sin fin de invitados vienen y se van de nuestra casa para recibir bendiciones, ni bien entran y se van. Anteriormente no estaba feliz cuando mi marido me daba dinero, pero ahora me gusta porque ahora puedo servir a otros con todo lo que desea mi corazón con el dinero que nos dio el Señor. Ahora nunca estoy deprimida ni sola porque estoy siempre con los miembros de la comunidad. Porque siempre estoy con ellos en el culto, compartiendo el Evangelio o en comunión, que tampoco puede robar mis pensamientos. Los miembros de mi iglesia célula son amas de casas. Nos juntamos a la mañana para orar por otras almas y evangelizar.
Somos testigos de la obra del Espíritu Santo cuando las personas se rinden al escuchar el Evangelio. Tuve reuniones de la Iglesia Célula por un año en mi casa. Comíamos, orábamos en todas las reuniones. Luego, uno de los miembros comenzó a abrir su hogar como lugar de culto y servicio hacia los demás. Ella era una persona que no sabía cómo tenía que estar en la comunidad, pero ahora ella cambió a una persona que siempre está al servicio de otros luego de pasar tiempo conmigo. Ahora, ella se mudó para otra ciudad y es usada por el Señor como una persona que sirve a otros. Todos los miembros de la Iglesia Célula muestran avances en su fe y construyen la iglesia como siervos del Evangelio. Jesús le dijo a Pedro: si me amas, ve y alimenta a mis corderos. Como Jesús dijo, yo persigo mi misión de compartir el Evangelio, sirviendo a la Iglesia Célula y alimentando a los discípulos. Por medio de la gracia de Dios, mi vida es un bonus. Hasta que me encuentre con Jesús en el reino de los cielos, quiero entregarme completamente a este Evangelio con el tiempo que me dio Dios, con todas las posesiones y mi vida. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.